Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén genial y listos para un viaje nostálgico. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente a los amantes de las series turcas y por supuesto, a los fans de las historias de amor que nos hacen suspirar. Hoy nos sumergiremos en el universo de dos de las estrellas turcas más queridas y populares, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo oyen. Vamos a hablar de la magia que surgió entre ellos, de su química innegable, de los momentos más icónicos que nos dejaron sin aliento, y por supuesto, de la inolvidable historia que construyeron juntos. Si eres un apasionado de las series turcas, si te has dejado atrapar por la marea de emociones que genera este tipo de producciones, y especialmente si has disfrutado de la entrañable Erkenci, sabrás de lo que hablo. Conoces a la perfección a esta pareja que nos regaló momentos inolvidables. Y si no, no te preocupes. Este vídeo es para ti también. Aquí estamos para refrescar tu memoria, para que te enamores si es que aún no lo has hecho de esta increíble dupla, y para que descubras la magia que generaron juntos en la pantalla. En este vídeo nos adentraremos en los momentos que nos hicieron suspirar, reír a carcajadas y emocionarnos hasta las lágrimas. Vamos a revivir aquellos instantes que se quedaron grabados a fuego en nuestra memoria, esos momentos que definen la química única y especial que existió entre Can y Demet. ¿Listos para un viaje lleno de romance, comedia y un poco de drama? Prepara tus pañuelos y tu corazón, porque nos espera un recorrido inolvidable. Antes de empezar, quiero recordarles como siempre que si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y formar parte de esta gran comunidad. Me encanta tenerlos por aquí y quiero que sean parte de esta aventura. Ahora sí, comencemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, como toda gran historia de amor, tuvo su inicio en el lugar más mágico, el set de rodaje. Erkenci fue el escenario perfecto, la chispa que lo encendió todo. La serie ya de por sí era una delicia, una trama romántica con toques de comedia que contaba la historia de Sanem y Can, dos jóvenes que a pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente. Pero lo que elevó esta historia a otro nivel, lo que hizo que la magia se sintiera en cada escena, fue sin duda, la conexión palpable que existía entre los actores. Desde el primer momento, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable. Se notaba en la forma en que se miraban, en la intensidad de sus miradas que parecían querer decir más que 1000 palabras, en la naturalidad con la que interpretaban sus escenas románticas, en la complicidad que irradiaban. Era como si sus personajes no fueran solo Sanem y Can, sino dos almas que realmente estaban conectadas, dos personas que sentían una atracción especial. Y claro, esta conexión mágica no pasó desapercibida para los fans. Las redes sociales explotaron con teorías, especulaciones y rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Los foros y grupos de fans se inundaron de mensajes y discusiones. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más que una simple amistad? ¿Su amor trascendería la pantalla? La euforia era palpable. Era comprensible, ¿quién no querría que dos actores tan guapos, talentosos y con tanta química estuvieran juntos en la vida real? El deseo de ver a Sanem y Can, a Demet y Can, juntos para siempre se extendió como la pólvora. Uno de los momentos más icónicos de la serie y por ende de la historia de Can y Demet es, sin duda, el primer beso. Esa escena, llena de tensión, de deseo contenido, de pasión desbordante, fue un verdadero hito para los fans. La forma en que se acercaron, la mirada que se cruzaron, el silencio que precedió el beso, todo fue perfecto. La preparación, la anticipación, el clímax. Un beso que dejó a todos sin aliento. Recuerdo que yo estaba pegado a la pantalla, conteniendo la respiración, sintiendo la emoción de Sanem y la intensidad de Can. Cuando finalmente se besaron fue una explosión de emociones. Un torbellino de sensaciones que nos dejó a todos boquiabiertos. Las redes sociales enloquecieron. Todo el mundo hablaba de ese beso, de la química entre los dos, de lo bien que se veían juntos, de la magia que emanaban. Fue un momento que sin duda marcó un antes y un después en la serie y en la percepción que teníamos de ellos como pareja. Ese beso selló la conexión entre ellos y también, de alguna manera, la conexión con el público, que se enamoró completamente de la historia. Fue un punto de inflexión que consolidó la serie como un fenómeno mundial. Otro momento memorable que provocó ríos de lágrimas y suspiros, es cuando Can le confiesa a Sanem sus sentimientos.
Esa escena, llena de emoción, de vulnerabilidad, de verdad, nos mostró una faceta diferente de Khan, un hombre enamorado, expuesto a luchar por el amor de su vida. La forma en que le declara su amor a Sanem, con esas palabras tan bonitas y sinceras que salían de lo más profundo de su corazón, me hizo llorar de la emoción. La sinceridad en sus ojos, la pasión en su voz, la entrega total al personaje. Una interpretación magistral. Y la respuesta de Sanem, la forma en que le correspondía, la manera en que se entregaba al amor, fue simplemente mágica. Fue un momento que demostró la fortaleza de su amor, la profundidad de sus sentimientos y la confianza que tenían el uno en el otro. Una escena que sin duda, quedó grabada en la memoria de todos los fans. Y por supuesto, no podemos olvidar las numerosas escenas románticas que protagonizaron a lo largo de la serie. Desde los paseos por la playa, con la brisa marina acariciando sus rostros y el sol bañándolos en un halo dorado, hasta las cenas a la luz de las velas, con miradas cómplices y risas compartidas, pasando por los bailes bajo la lluvia, con la ropa empapada y el corazón latiendo al ritmo de la música, cada escena era una demostración de la conexión especial, de la intimidad, de la confianza que existía entre ellos. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro. La forma en que se miraban con esos ojos que parecían hablar, la forma en que se tocaban, con gestos que demostraban cariño y deseo, la forma en que se comunicaban, con la simpleza de dos almas gemelas, todo era perfecto. Y los fans, por supuesto, estábamos encantados. Cada escena romántica era un regalo, una demostración de amor que nos hacía soñar con encontrar un amor así, un amor que fuera tan apasionado, tan profundo y tan verdadero. Pero no todo fue color de rosa en la vida de Khan y Demet. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores sobre su relación fuera de la pantalla fueron creciendo, y con ellos, la presión mediática. Los fans querían saber si eran pareja en la vida real, si estaban juntos, si se amaban. Las especulaciones no cesaban. ¿Dónde iban a cenar? ¿A dónde salían de fiesta? ¿Se habían tomado de la mano? Cualquier movimiento era analizado, cualquier gesto era interpretado. Y claro, esto generó mucha especulación y debate. La prensa rosa, las revistas del corazón y los programas de televisión se hicieron eco de estos rumores, alimentando aún más la curiosidad de los fans. Aunque ninguno de los dos confirmó o desmintió los rumores de manera explícita, lo cierto es que la química entre ellos seguía siendo innegable, y los fans seguían soñando con que su amor trascendiera la pantalla. La ambigüedad alimentaba la fantasía, el misterio intensificaba la emoción, y la esperanza de un romance real seguía viva en el corazón de sus seguidores. La prudencia de ambos actores ante la presión mediática, la discreción que mostraron, solo contribuyó a aumentar el misterio y a mantener la llama de la esperanza encendida. Otro momento icónico que para muchos fans fue el culmen de la serie, fue, sin duda, la boda de Sanem y Khan. La ceremonia, llena de romanticismo, de emoción, de felicidad, fue el broche de oro a una historia de amor que nos cautivó a todos. La forma en que se miraron al altar con los ojos brillando de felicidad y emoción, la promesa de amarse para siempre, el intercambio de anillos, el primer beso como marido y mujer, fue un momento inolvidable. Un momento que nos hizo creer en el amor verdadero, en los finales felices, en la magia de los cuentos de hadas. Y la fiesta, llena de alegría, de baile, de celebración, fue la guinda del pastel. Fue un final perfecto para una historia de amor que nos hizo soñar y creer en la posibilidad de un amor eterno. Un final que nos dejó con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. Pero, ¿qué ha sido de Can Yaman y de Demet Özdemir después de Erkenci? ¿Qué ha pasado con sus carreras profesionales? ¿Cómo han evolucionado sus vidas? Pues bien, ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras profesionales, demostrando su talento y su versatilidad como actores. Can Yaman, después de Erkenci, ha protagonizado otras series turcas como Bay Jail y Sandokan, y también ha trabajado en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, donde demostró su capacidad para adaptarse a diferentes idiomas y culturas. Además ha participado en diversas campañas publicitarias y ha consolidado su imagen como un ícono de la moda y la elegancia. Can ha sabido aprovechar su fama para impulsar su carrera a nivel internacional, y sus fans de todo el mundo siguen sus pasos con entusiasmo. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado su ascenso meteórico en el mundo de la actuación, protagonizando otras series turcas, como Doğu Unep Kaderindir y Anfara, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y con matices.
Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Además, ha participado en campañas publicitarias y ha sido imagen de importantes marcas, demostrando su impacto en el mundo de la moda y la belleza. Demet ha sabido reinventarse y seguir sorprendiendo a sus fans con cada nuevo proyecto. Aunque ya no los veamos juntos en la pantalla, aunque sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, el cariño y el afecto de los fans por esta pareja sigue siendo inmenso. La química que tuvieron en Erkenci dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y aunque la vida, las circunstancias y las decisiones personales los hayan separado, siempre recordaremos con cariño esos momentos icónicos que compartieron, esos momentos que nos hicieron suspirar, reír y emocionarnos. El legado de Sanemi Can, de Demet y Can, perdurará en la memoria de todos los que creyeron en su historia de amor. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Hemos hablado de la chispa inicial, de cómo Erkenci unió a Can Yaman y Demet Özdemir, creando una conexión palpable para todos. Recordamos sus momentos más icónicos, como el primer beso, las confesiones de amor, la intensidad de sus miradas, la magia de sus escenas románticas, y la culminación de su historia de amor en la inolvidable boda. También hemos revisado cómo sus carreras han florecido después de la serie, cómo han seguido creciendo y demostrando su talento, pero sin olvidar el cariño perdurable de los fans por esta icónica pareja. Así que llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encanta compartir estas historias con ustedes, revivir esos momentos mágicos, y sentir la emoción que generaron. Quiero agradecerles por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por su apoyo constante. Saber que comparten mi pasión por estas historias y por estos actores, me llena de alegría. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Cuál es su momento favorito de Can y Demet en Erkenci? ¿Qué es lo que más recuerdan de su química y de su historia de amor? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus anécdotas y saber qué es lo que más les gusta de esta pareja, qué es lo que los cautivó y los hizo enamorarse de Sanemi Can. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y para finalizar, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creando contenido y a compartir con ustedes las historias que tanto nos apasionan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la magia de Erkenci y el recuerdo de Can y Demet siempre estarán presentes en nuestros corazones.